Venezuela es el único caso de país democrático en el mundo con un parlamento unicameral. La bicameralidad es lo que garantiza la defensa de las regiones y garantiza con ello el tema de la descentralización, tan importante para las regiones porque es allí donde se defienden los intereses de ellas, que no tengan que ser solamente en Caracas, en la capital de la República, asumida la voluntad de lo que deba ocurrir, de los recursos, de las obras, de todo cuanto concierne a la vida de las regiones. Sobre este tema vamos a hablar hoy. Vamos a conversar con el doctor Tulio Álvarez, profesor en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, acá en Canal Lex. Doctor Ley. Estamos acá en Doctor Ley, de Canal Lex, con el profesor Tulio Álvarez. Y digo profesor porque realmente lo es. Bienvenido, Tulio. ¿Cómo estás, Carlos? Tú eres un empedernido profesor universitario. Porque me gusta. A mí me nombraron profesor el día que me gradué. ¿Y qué otras cosas te gustan? No, la historia. Pero también la política. Bueno, claro, pero tú sabes que estos son tiempos en donde la política cada día gusta menos. ¿Y el derecho? El derecho depende de la visión que tenga. Por ejemplo, me gusta mucho escribir el derecho, pero vivirlo, los que... ¿Y litigarlo? No, litigarlo es imposible. ¿Imposible? Yo considero unos héroes a los abogados litigantes que se ganan la vida yendo todos los días a un tribunal. Bueno, yo soy uno de esos. Eres mi héroe. Te lo digo, es así. Es atentatorio contra la dignidad del abogado lo que está pasando con la justicia en Venezuela. En mi tiempo, tú podías perfectamente atender, yo litigué bastante, podías atender casos civiles, mercantiles, laborales, por ejemplo, contenciosos, constitucionales, y lo hacías solo o con una pequeña ayuda. Hoy prácticamente te tienes que especializar en un área. O eres en materia laboral, o eres en materia penal, o eres en materia civil, porque los tribunales están dispersos, la burocracia obstaculiza todo y es muy difícil el ejercicio, pues en las cosas más elementales. Bueno, pero te estás refiriendo solamente a aspectos prácticamente físicos. Hay otros aspectos de la justicia que dificultan aún más el ejercicio. Por ejemplo, fíjate que hoy me enteré, estando en tribunales, que habían ocurrido cosas como esta. Una persona lo habían juzgado, un juicio con escabino, se había producido el juicio, lo habían declarado inocente, lo absolvieron con unanimidad los escabinos y el juez y lo pusieron en libertad como corresponde. Pues estando en libertad el fiscal apeló y dijo que él no estaba de acuerdo con eso y pidió los efectos suspensivos de esa libertad plena que el hombre tenía y lo mandaron, le dictaron orden de captura. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son más dificultades. ¿Cómo explica el abogado defensor a los familiares de esta persona que estando en libertad, mediante una sentencia firme o de fondo, pueda tener en su contra una orden de captura? ¿Cómo explica la Sala Constitucional que eso pase? Si tiene una doctrina muy clara en materia de debido proceso, eso no puede pasar. Y además, el privilegiar la libertad como derecho fundamental. Eso es un caso que se sucedió en el estado de Yaracuy y seguramente sucede en otros estados. Y esta es una situación que uno cuando la valora dice no puede ser que eso pase en Venezuela. ¿Pero qué está ocurriendo para que este tipo de situaciones lo tengamos? Bueno, evidentemente el concepto de justicia está totalmente pervertido y sobre todo los roles, el papel institucional. Por ejemplo, el Ministerio Público es utilizado como una espada de Damocles contra intereses particulares y concretos. No se puede hablar de parte de buena fe, no se puede hablar de una justicia imparcial. Entonces, cuando tú encuentras esta situación, también encuentras jueces que están en una situación muy delicada, que deben seguir criterios o que toman decisiones bajo presión. Entonces, esta es una consecuencia de un poder judicial que no tiene la autonomía, la independencia que por principio requiere. La autonomía del Poder Judicial, que es una garantía
establecida para el Estado de Derecho ha sido prácticamente desconocida por altos personeros del propio Poder Judicial, cuando han dicho que no es conveniente la separación de poderes. Mira, eso es trágico. Cuando uno analiza cómo el Poder Judicial puede resolver conflictos fundamentales de un Estado o cómo puede crearlo, uno se da cuenta de lo importante que es esa independencia y autonomía. Te pongo un caso, vamos a hablar de Colombia, no hablemos de Venezuela. En Colombia, la Corte Constitucional y los altos tribunales de justicia decidieron que el señor Uribe no podía reelegirse y establecieron un criterio: el mejor presidente no tiene una reelección buena, indefinida. Y pues evitaron la reelección de Uribe, la segunda reelección, y resolvieron un conflicto político. Y Santos está juramentado y está ejerciendo la presidencia. Igualmente hay un conflicto con Venezuela por las bases militares. En este momento los tribunales, la alta corte colombiana está decidiendo la inconstitucionalidad de ese acuerdo porque no tuvo autorización del Congreso colombiano. Si la corte dice que es inconstitucional, el Poder Ejecutivo va a acatar y resuelven un problema porque bajan la presión con Venezuela. Fíjate tú qué importante es un poder autónomo y frente a eso ven a Venezuela. ¿Por qué no se han dictado decisiones fundamentales que, además de poner orden en Venezuela, crearían la solución inmediata de problemas políticos muy graves? Pero es que en Venezuela también podemos ver ejemplos de independencia. En el caso de Carlos Andrés Pérez, él salió de la presidencia de la República por una decisión prácticamente de la Corte Suprema de Justicia. Sí, claro, estamos hablando de la historia de Venezuela. Podemos hablar mucho de historia. Y evidentemente esa fue una decisión que acató el poder político, que no estuvo al margen de esa decisión, y se involucró en la decisión. Pero es que nunca hay, digamos, una asepsia de la... Absoluto, es verdad, es cierto. Pero lo importante es que en ese momento histórico tomaron la decisión. Y la tomaron, entre comillas, con autonomía. Se resolvió un conflicto político temporal, momentáneo. Pero eso es un ejemplo de que un poder judicial fortalecido puede resolver conflictos. Ok, se nos acabó el tiempo de este primer espacio. Continuamos con Tulio Álvarez en el próximo espacio de Canal Lex, Dr. Ley.